Permítame saludar al coronel Rolando González. Él es el subdirector del IMPEC. Precisamente estaba ahí en ese vehículo que fue atacado. Pretendían atentar contra la vida de él y del director. El niño de 11 años era el hijo del director, que murió precisamente en el hospital después de mortales heridas. Señor coronel Rolando González, subdirector del IMPEC, pues no son buenos días. Reciba toda nuestra solidaridad y condolencia por su compañero. Julio, buenos días, cordial saludo a usted, a toda la mesa de los oyentes. Rolando Ramírez, y bueno, manifestar la situación lamentable. La Dirección General del IMPEC, del Instituto, lamenta los hechos ocurridos el día de ayer en la ciudad de Neiva sobre las 6:53 de la mañana. Y por supuesto, nos enteramos de la situación, me desplacé hacia la ciudad de Neiva con el fin de acompañar a la familia, revisar las condiciones de seguridad del establecimiento y participar del Consejo de Seguridad, en el cual hemos realizado la solicitud a todas las autoridades para que de manera inmediata nos ayuden a establecer cuáles fueron los motivos que llevaron a esta situación tan lamentable. Bueno, importantísima la precisión. Es el coronel Rolando Ramírez, quien es subdirector, no del IMPEC en Neiva, subdirector general del IMPEC. Juan Esteban Quintero nos acompaña, que sigue muchísimo la fuente del IMPEC. Esto es increíble, salimos de amenaza tras amenaza. Recuerde que en estos micrófonos prácticamente había que suplicarle a Pipe Tuluá que no matara a los guardianes del IMPEC. Una cosa que no para. Sí, Juli, finalmente lo que es más llamativo de todo este caso es que el director lleva muy poco en su cargo, tan solo 10 días, y es ahí a donde va mi pregunta, coronel Rolando. Exactamente, ¿a quién se le podría atribuir este ataque? ¿Qué información tiene usted después de haber hecho ese Consejo de Seguridad de Neiva? Juan, buen día. Pues en un vehículo en el que se desplazan 3 funcionarios del instituto, un dragoneante como conductor de un vehículo, el director, que efectivamente, como lo manifiesta, llevaba tan solo poco más de una semana, y un subdirector que lleva más de 5 años trabajando en el instituto de manera puntual allá en el establecimiento de Neiva. Son diversas las hipótesis, y ese fue uno de los planteamientos y solicitudes que realicé en el Consejo de Seguridad, con el fin que se revisen y se tengan en cuenta todas las situaciones. Es una situación que nace desde la cárcel, es una situación externa. ¿Contra quién era el atentado? El director, una persona que acaba de llegar, el subdirector, el dragoneante. Son diversas las situaciones. Las autoridades, la Fiscalía, el director seccional de Fiscalías hizo unos pronunciamientos muy importantes y ha dispuesto de un equipo, unas burbujas, con el fin de poder integrar a diferentes entidades investigativas y determinar la causa exacta y los móviles que le cometen esta acción criminal, que tiene en cuidados intensivos al subdirector y pierde la vida a un menor de 11 años de edad. Pero vea, subdirector, este caso pues nos recuerda también a otra tragedia ocurrida en mayo del año 2024, cuando fue asesinado el director de la cárcel Modelo en Bogotá. Y en ese momento se cuestionaba la situación de seguridad del esquema, las medidas asignadas a los funcionarios que tienen, imagínese, la responsabilidad de cuidar y de dirigir las cárceles del país. ¿Cuál era la situación de seguridad del director de esta cárcel que acaba de llegar al cargo? ¿Qué esquema de protección tenía? 2 cosas comentar frente a eso que me preguntas. Primero, había una denuncia que él instauró el 1 de noviembre del 2023 por una situación que, cuando él sale, el subdirector, señor coronel retirado de la policía, Renato, y hay una persona, al parecer un familiar de una persona privada de libertad, que le lanza unos improperios, unas amenazas. De eso él instaura una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y activa la ruta de autoprotección ante la Unidad Nacional de Protección, quienes posteriormente a él personalmente es quien le notifican las decisiones, y evidentemente pues no se tiene en cuenta la necesidad de instaurar un esquema de protección en beneficio de él. Dan seguramente un nivel de riesgo ordinario como el que tienen todas las personas. Pero hay otra situación que igualmente yo lo comentaba el día de ayer en el Consejo de Seguridad, que es que son distintos hechos y no necesariamente todas las intenciones de ejecutar alguna acción violenta contra un director de un establecimiento, como la situación registrada ayer en Neiva, como lo que ocurrió en mayo del 2024, no necesariamente requieren una amenaza previa. Y esa es una, pues, de las acciones que requiere
la Unidad Nacional de Protección, que exista una amenaza, una intención de atentar contra la vida de una persona, para que se pueda activar la ruta, hagan el estudio y se determine un nivel de riesgo extraordinario y que amerite un esquema de seguridad. Son funcionarios, como los directores y como muchos, que tienen un nivel de riesgo por el simplemente hecho de cumplir esa labor importante. El año 2025 se presentaron 19 atentados contra funcionarios del INPEC, resultando lesionadas 14 personas y 8 funcionarios pierden la vida. Y entre el 2024 y 2025, 31 directivos tienen un nivel de riesgo extraordinario, pero son 124 los directores a nivel nacional de los establecimientos de reclusión del orden nacional. 347 amenazas recibieron distintos funcionarios a nivel nacional el año anterior. Entonces, es evidentemente una situación en la que pues, nosotros le solicitamos ayer y vamos a hacerlo de manera formal para pedir que no necesariamente se tenga en conocimiento una denuncia previa para que se pueda mirar si se requiere adoptar una medida de protección contra un director. Subdirector, ahora que usted menciona el nivel de riesgo que tienen esos funcionarios, ¿existe algún director de una cárcel de mediana o máxima seguridad en el país del INPEC que no esté amenazado o todos están amenazados? No todos los directores están amenazados, pero el hecho de que no están amenazados no significa que el ejercicio de su actividad genere un riesgo. Y esa es la solicitud de manera puntual. Señor subdirector del INPEC, justamente quería preguntarle sobre eso. Hoy, un guardián de una cárcel, pues debe estar, que hace su trabajo naturalmente juiciosa y honrada y honestamente, como la mayoría, supongo, pues está muy asustado. ¿Qué le dice usted a ellos? Nosotros, pues, de manera constante estamos hablando contra los funcionarios, alentándolos, que entiendan las condiciones de riesgo que significa ser un funcionario penitenciario en Colombia, estos antecedentes que yo acabo de manifestar. Pero de manera sorprendente y muy valerosa se encuentra uno con unos funcionarios muy comprometidos que, pese a la situación crítica de riesgo, deciden y le apuestan por esta bonita labor. Coronel, ¿ustedes cómo se preparan ante la negativa por parte del Ministerio de Justicia de hacer esos traslados a las cárceles de Barranquilla de los máximos capos de las bandas criminales? El caso de Digno y el caso de alias Castor, ellos estaban solicitando llegar a esos penales con un grupo considerable de integrantes de estos grupos. No, nosotros lo que sí tenemos claro es que una persona privada de la libertad en cualquiera de los establecimientos tiene un régimen interno y ese régimen interno se debe cumplir. Si se llegase a dar una situación como esta, pues el director o la directora puntualmente aquí del establecimiento del Bosque o el establecimiento de la Modelo, pues tendrán las instrucciones para garantizar de que las personas tengan una vigilancia especial como todos, que no tengan elementos de prohibida tenencia. Sí, y seguramente disponer de grupos especiales para estar supervisando que todo se cumpla de la mejor manera y la ciudadanía, que es nuestro propósito, no resulte afectada por la comisión criminal de algunas personas privadas de la libertad. Pero, coronel, el traslado se suspendió no por la protesta de alcalde y gobernador en Barranquilla, sino porque el señor Castor quería traslado, pero con todo su anillo de seguridad, ¿no? Bueno, yo no tengo nada que decir frente a esa situación. Estamos nosotros esperando el recaimiento de la Oficina Internacional para la Paz y lo haremos. No, se nos dañó la llamada, si es que la pregunta. Coronel Rolando Ramírez, subdirector del INPEC. Escuchan 6 AM W.